El silencio dentro del Gilded Serpent, el restaurante clandestino más exclusivo de Nueva York, donde solo comían los hombres más peligrosos de la ciudad, era absoluto. El ruido de un tenedor al caer sobre un plato habría sonado como un disparo. Todos miraban fijamente la mesa 1, la mesa que pertenecía a Kieran Thorne, el jefe mafioso más despiadado de la costa este, el hombre cuyo simple gesto podía hacer desaparecer a cualquiera para siempre. Su hija de 7 años gritaba, un sonido agudo y aterrador que había paralizado a todo el personal. Las niñeras habían renunciado. Los psicólogos habían fracasado, 17 en 5 años, y su impresionante prometida, Vivian Ashford, intentaba arrastrar a la niña por el brazo, clavándole las uñas bien cuidadas en la piel. Entonces, una camarera dio un paso al frente. Una mujer con zapatillas de lona gastadas, una mancha de quemadura en el delantal y unos ojos que reflejaban la oscuridad de alguien que había visto demasiado sufrimiento. No gritó, no suplicó, no se inclinó ante el rey de la mafia como todos los demás. Hizo una sola cosa que hizo que el hombre más temido de Nueva York se quedara paralizado y lo cambió todo. Pero nadie sabía que esta camarera ocultaba un secreto relacionado con el imperio de Kieran Thorne, un secreto que podía destruirlos a todos o salvarlos. Si te ha encantado esta historia de romance oscuro, venganza y redención, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite una buena historia. Suscríbete y pulsa la campana para no perderte lo que sucede a continuación. Pero antes de descubrir lo que hizo esa camarera, tenemos que retroceder unas horas para comprender quién era Cassandra Mora y por qué sus ojos tenían unas sombras tan profundas. Un turno en el Gilded Serpent era una danza cuidadosamente coreografiada entre la ansiedad y el riesgo mortal. Para Cass, era solo otra noche más de esquivar manos bruscas, equilibrar platos calientes de pescado caro y fingir no oír los comentarios despectivos de la élite de la ciudad. Se ajustó el delantal, ocultando sus bordes deshilachados. Necesitaba este turno. El señor Novak, su casero, le había dejado claro que si no pagaba el alquiler antes del viernes, ella y su hermano serían echados a la calle. Cassandra Morrow no había nacido para vivir así. 18 años antes, cuando solo tenía 10 años, su vida era completamente diferente. Su padre, Thomas Morrow, era un policía honesto, uno de los pocos que se negaba a doblegarse ante el mundo del hampa. Una noche de invierno, rechazó un enorme soborno de una banda mafiosa. 3 días después, encontraron su cuerpo en un callejón oscuro, con 3 balas en el pecho. Cass aún recordaba el grito de su madre cuando la policía llamó a la puerta. Aún recordaba cómo su madre se derrumbó en el suelo, aferrándose al abrigo de su padre y negándose a soltarlo durante 3 días. 3 meses después del funeral, su madre murió de un ataque al corazón. Los médicos dijeron que fue por su mala salud, pero Cass sabía la verdad. Su madre murió de pena porque no podía vivir en un mundo sin su marido. Y así, a la edad de 10 años, Cassandra se quedó huérfana y se llevó a su hermano Theo, de 1 año, al orfanato Street Matthews. Los años que pasó allí fueron un auténtico infierno. Cass tenía que proteger a Theo de los niños más grandes que querían acosarlo, de los cuidadores borrachos a los que les gustaba dar lecciones con cinturones de cuero. Una vez le rompieron 2 costillas por esconder pan para su hermano. Otra vez la encerraron en un sótano oscuro durante 3 días por atreverse a contestar, pero nunca lloró delante de ellos. Aprendió a tragarse las lágrimas, aprendió a leer a las personas, aprendió a sobrevivir en un mundo que no quería que existiera. Ahora, a los 28 años, Cass pensaba que había escapado del infierno, pero el destino volvió a golpearla. A Theo, el hermano al que había pasado toda su vida protegiendo, le diagnosticaron una grave cardiopatía congénita. Necesitaba una operación que costaba $250,000. Ningún seguro lo cubría. No se produjo ningún milagro. Cass había trabajado como una bestia durante 8 años, con 3 empleos a la vez: camarera durante el día, lavaplatos por la noche y limpiadora de hospitales los fines de semana. Había ahorrado $80,000, centavo a centavo, gota a gota de sudor. Entonces, 6 meses antes, el hombre con el que pensaba casarse, el hombre al que había entregado su corazón y su confianza, desapareció con todo ese dinero. Solo dejó un trozo de papel en la almohada con una línea escrita: «Lo siento, cariño, los negocios son los negocios». Cass no lloró cuando lo leyó.
Hacía mucho tiempo que había olvidado cómo llorar. Simplemente lo arrugó en su mano, lo tiró a la basura y se fue a su turno de noche como de costumbre. Pero por dentro, otra parte de ella había muerto. Esa mañana, antes de ir a la Serpiente Dorada, Cass visitó a Theo en el hospital. Estaba allí tumbado, delgado y pálido, pero aún así esbozó una sonrisa cuando la vio. ¿Ya tienes casi todo el dinero?, preguntó Theo con voz débil. Casi, mintió Cass, sin que su sonrisa llegara a sus ojos. Solo un poco más. No le dijo que el médico la había llamado al pasillo y le había dicho que no podían esperar más. No le dijo que sin el dinero, en menos de un mes, el corazón de Theo dejaría de latir. Solo le cogió la mano con fuerza, le prometió que volvería al día siguiente y salió del hospital con el peso del mundo sobre sus hombros. Y ahora estaba allí, en un restaurante, bajo la ciudad donde comían asesinos y delincuentes, con zapatos gastados y un delantal chamuscado, viendo a una niña de 7 años gritar de dolor que nadie entendía. Vio a la hermosa mujer clavando las uñas en la tierna piel de la niña. Vio al hombre más poderoso de la sala de pie, impotente, sin saber cómo salvar a su hija. Y algo dentro de que se encendió. 18 años protegiendo, Theo le había enseñado una cosa: actuar primero, temer después. No pensó en las consecuencias, no pensó en perder su trabajo. Solo pensó en el niño que sufría y supo exactamente qué hacer. Cass cogió una pesada servilleta de lino de una estación de servicio cercana. No pidió permiso a nadie, no miró a nadie. Se dirigió directamente al panel de control de la iluminación, cerca de la puerta de la cocina, y atenuó toda la zona a la mitad de su intensidad. El resplandor intenso se suavizó al instante, como si alguien hubiera extendido un fino velo sobre la sala. Algunos comensales levantaron la vista con irritación, pero nadie se atrevió a hablar. En este mundo, la curiosidad podía costarte la vida. Entonces Cass se dirigió directamente a la mesa 1. «Apártate», siseó Vivienne, con sus ojos verdes brillando como los de una serpiente. «No necesitamos una camarera». Cass la ignoró. Incluso ignoró la mirada de Kieran Thorne, el hombre cuya sola mirada equivocada podía hacerla desaparecer para siempre. Se arrodilló en el suelo del restaurante, justo al lado de la niña que gritaba y se debatía. No tocó a Macy, no le habló. Simplemente tomó la servilleta de lino y se la colocó sobre la cabeza, formando una pequeña tienda blanca. Luego se sentó allí en silencio, con las piernas cruzadas, como si estuviera meditando en medio de una tormenta. Todo el restaurante contuvo la respiración. Nadie entendía lo que estaba haciendo. Vivienne se quedó boquiabierta, demasiado sorprendida para reaccionar. Kieran Thorne se quedó de pie como una estatua, con sus ojos grises fijos en la extraña escena que tenía ante sí. Y entonces ocurrió el milagro. Los gritos de Macy se debilitaron. Dejó de retorcerse, sus ojos muy abiertos, todavía llenos de lágrimas, pero ya sin pánico, miraban fijamente a la extraña mujer sentada bajo un paño blanco. Lo extraño de la imagen rompió la espiral aterradora en su mente. El cerebro de Macy ya no estaba atrapado en el ruido y la luz. Intentaba comprender algo nuevo. Lentamente, Cass levantó una esquina del paño y miró hacia afuera. No sonrió, no habló. Simplemente levantó 3 dedos, luego 2, luego 1. Luego dejó caer la tela y volvió a desaparecer en su pequeña tienda. Macy parpadeó. La habitación estaba ahora más tranquila. Las luces eran más tenues. La aterradora mujer de las uñas afiladas estaba más lejos, y había una desconocida sentada en el suelo, a salvo dentro de una pequeña tienda. Sin amenazar, sin gritar, sin intentar arrastrarla a ningún sitio, Macy se arrastró hacia adelante, poco a poco, como un gatito explorando un nuevo territorio. Kieran Thorne, el hombre que había visto sangre derramada, que había oído súplicas, que había dado las órdenes más crueles, ahora contenía la respiración mientras veía a su hija arrastrarse hacia una camarera. Macy se detuvo ante la tienda de tela. Su pequeña mano temblaba mientras levantaba una esquina. Cass la miró. Sus ojos se encontraron y en un susurro que solo Macy podía oír, Cass dijo: «A veces el mundo es demasiado ruidoso, ¿verdad? No pasa nada. Todo el mundo tiene derecho a esconderse». El labio inferior de Macy tembló. Asintió con la cabeza. Un pequeño movimiento que transmitía todo un mundo de confianza. «Tengo una base secreta», susurró Cass, abriendo más la tela. «Aquí dentro no hay ruido.
Macy se arrastró hacia adentro. Todo el restaurante observó cómo la hija del jefe mafioso más temido de la costa este se arrastraba bajo una servilleta con una camarera desconocida. 30 segundos. Solo 30 segundos. Dos personas, la hija del rey de la mafia y la camarera más pobre de la ciudad, se sentaron acurrucadas juntas bajo un mantel de lino blanco en el suelo del restaurante clandestino más lujoso de Nueva York. Los gritos habían cesado por completo. Solo se oía la suave respiración de Macy y los latidos del corazón de Cass. Dentro de la tienda, Macy miró a Cass con los ojos aún húmedos, pero tranquila. No habló. No era necesario. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía segura. Cass bajó lentamente el mantel, dejando al descubierto a Macy, sentada tranquilamente a su lado, respirando con regularidad, sin que le temblaran las manos. Cass se puso de pie, se sacudió el delantal gastado y miró directamente a los ojos de Kieran Thorne. No bajó la cabeza. No tembló. Habló con calma, aunque su corazón latía con fuerza como un tambor de guerra. Tiene un trastorno del procesamiento sensorial. El estruendo sobrecargó su sistema auditivo. Agarrarla le hizo sentir como si le quemara la piel. Solo necesitaba recuperarse. Luego se volvió hacia Vivian. La hermosa mujer estaba allí de pie, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. Sus uñas aún tenían restos de la tierna piel de Macy. Cass la miró directamente a los ojos y dijo con frialdad, «Y nunca agarres a un niño que está en pánico. Eso les enseña que la seguridad es algo por lo que tienen que luchar». Sin esperar una respuesta, Cass se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina. Su espalda estaba recta. Sus pasos eran firmes. No miró atrás. El silencio se prolongó durante otros 5 segundos. Entonces, desde algún lugar del restaurante, se oyó el sonido de unos aplausos. Solo una persona, luego dos. Los breves aplausos se vieron interrumpidos por la mirada gélida de Vivian, pero el daño ya estaba hecho. Ante las figuras más poderosas del mundo subterráneo de Nueva York, una camarera con los zapatos rotos había hecho lo que docenas de expertos altamente capacitados no habían podido hacer. Y el equilibrio de poder en la mesa uno había cambiado para siempre. Kieran Thorne no podía apartar los ojos de su hija. Normalmente, después de una crisis como esa, Macy se quedaba catatónica durante días. Se negaba a comer, se negaba a hablar, se negaba a dejar que nadie la tocara. Los médicos lo llamaban fase de recuperación. Kieran lo llamaba infierno, ver a su hija como un cadáver que respiraba sin poder hacer nada. Pero esa noche, Macy le estaba comiendo pasta. Enrollaba cuidadosamente cada espagueti con el tenedor. Se lo llevaba a la boca y masticaba lentamente. Incluso señaló un cuadro en la pared y le susurró algo a la muñeca de trapo gastada que siempre llevaba consigo. Era un milagro. No había otra palabra para describirlo. En 5 años, 17 niñeras, 9 psicólogos y un sinfín de expertos con títulos más largos que su brazo, ninguno de ellos había logrado esto. Y una camarera con los zapatos rotos lo había conseguido en 30 segundos con una servilleta. Kieran miró a Vivian. Ella tecleaba furiosamente en su teléfono, claramente tratando de controlar la historia antes de que se difundiera. Su rostro perfecto estaba ahora desfigurado por la rabia y la humillación. El control del que siempre se había enorgullecido había sido destrozado por una camarera anónima delante de todos. Kieran no le dijo nada a Vivian. Llamó a Pritchard, el gerente del restaurante, que temblaba en un rincón como un ratón, esperando la pata de un gato. «¿Quién es esa camarera?», preguntó Kieran, con voz baja y lenta, como un trueno lejano. Pritchard tragó saliva. «Solo es una empleada temporal, señor. Cassandra Morrow. Solo lleva aquí 3 meses. Le pido sinceras disculpas por su falta de respeto. La despediré inmediatamente por atreverse a hablarle así a su invitada». Kieran inclinó la cabeza hacia Pritchard. Un pequeño movimiento, pero suficiente para que el hombre palideciera. «Si la despides», dijo Kieran lentamente, cada palabra cayendo como una piedra, «compraré este edificio y te echaré a la calle antes del amanecer. Y sabes que no bromeo». Pritchard casi se derrumba de rodillas. «Sí, señor, lo entiendo perfectamente. Tráela a la sala VIP de atrás cuando terminemos de comer». Pritchard asintió repetidamente, como un títere, y se alejó apresuradamente. El resto de la comida transcurrió en un tenso silencio. Vivian intentó hablar varias veces, pero Kieran no respondió.
Su mente estaba en otra parte, en la puerta de la cocina por donde había desaparecido la camarera, en los ojos que no se habían inmutado al cruzar la mirada con él. Por el camino, ella le había hablado a Macy como si la niña fuera un ser humano normal, no un problema que había que resolver. 45 minutos más tarde, Kieran estaba sentado solo en la sala VIP. Vivienne se había llevado a Macy a casa, y él sabía que ella estaba furiosa por dentro. No le importaba. Tenía asuntos más importantes. La puerta se abrió. Cassandra Marrero entró. No inclinó la cabeza. No se encogió. Se mantuvo erguida, con los hombros rectos, mirándolo directamente como si él fuera un cliente cualquiera en una cafetería cualquiera. «Siéntate», ordenó Kieran, señalando la silla de enfrente. Cass se sentó, con las manos apoyadas en los muslos, sin moverse, sin retorcerse. Esperó. «¿Sabes quién soy?», preguntó Kieran. «Lo sé. ¿Y aún así te atreves a mirarme a los ojos? ¿Prefieres que mire a la otra parte?» Kieran casi se echó a reír. Casi. Hacía mucho tiempo que nadie le hablaba así. «¿Qué sabes sobre el trastorno del procesamiento sensorial?», preguntó en lugar de responder a su pregunta. «Lo suficiente como para reconocerlo cuando lo veo». «¿De dónde?». Cass se quedó en silencio durante un segundo. «De mi hermano. Cuando era pequeño tenía síntomas similares. Aprendí a manejarlo». «¿Cómo está tu hermano ahora?». «Está en el hospital. Enfermedad cardíaca». Kieran asintió lentamente, archivando la información. «No me tienes miedo». No era una pregunta, sino una afirmación. Cass miró fijamente sus ojos gris acero. «He visto cosas más aterradoras que usted, señor Thorne». Luego se detuvo, como si se diera cuenta de lo que había dicho. «Lo siento. No quería decir eso». «Es cierto», la interrumpió Kieran, con una voz que transmitía algo que él mismo no reconocía. «Quizás curiosidad, quizás respeto. Eres la primera persona en 5 años que me mira a los ojos sin temblar». Cass no dijo nada. Simplemente se quedó allí sentada, esperando, como si tuviera todo el tiempo del mundo, frente al asesino más famoso de la costa este. Kieran la observó durante un momento más. Las zapatillas de lona gastadas, el delantal chamuscado, los ojos que reflejaban las sombras de alguien que había visto demasiado sufrimiento. Pero no había debilidad en ellos, solo supervivencia, solo resistencia. «Tengo una propuesta para ti», dijo Kieran por fin, «pero no esta noche. Se pondrán en contacto contigo». Cass se levantó. «¿Puedo irme ya?». «Puedes». Se giró hacia la puerta, pero antes de abrirla, se detuvo. «Tu hija», dijo Cass sin volverse, «no está rota. Solo experimenta el mundo de forma diferente. No dejes que nadie te diga lo contrario». Entonces salió, dejando a Kieran Thorne solo en la sala VIP, sintiendo por primera vez en muchos años un débil destello de luz en la oscuridad en la que había vivido durante demasiado tiempo. 3 días después de la reunión en el Gilded Serpent, Kieran Thorne estaba sentado en su oficina de la Thorne Tower, el rascacielos que poseía en el corazón de Manhattan. Desde la planta 63, podía ver toda la ciudad extendiéndose bajo él como un gigantesco tablero de ajedrez. Pero hoy no miraba por la ventana. Miraba el grueso expediente que tenía sobre su escritorio. Declan Byrne, la mano derecha más leal de Kieran, estaba frente a él. Era el hombre que había seguido a Kieran desde los primeros días de la construcción del imperio, que había matado por él, que casi había muerto por él y que era una de las pocas personas en las que Kieran confiaba de verdad. «Esto es todo lo que hemos encontrado sobre su jefe», dijo Declan con voz baja y firme. Kieran abrió el expediente. La primera página era una fotografía de Cassandra Morrow. No era una foto anodina de empleada, sino una instantánea espontánea de ella saliendo de un hospital. Tenía los hombros caídos por el cansancio, pero sus pasos seguían siendo firmes. Empezó a leer. Con cada página que pasaba, su rostro se volvía más frío, pero no por ira, sino por algo que creía que ya no era capaz de sentir. El padre Thomas Morrow, agente de policía, asesinado cuando Cassandra tenía 10 años. El caso seguía oficialmente sin resolver, clasificado como caso sin resolver. Pero Kieran sabía la verdad. Sabía exactamente quién estaba detrás de ese asesinato. Salvatore Vega. El nombre hizo que Kieran apretara la mandíbula. Vega era su mayor rival en los bajos fondos, la serpiente venenosa que había intentado muchas veces derrocar al Imperio Thorne. Y 18 años antes,
Vega había ordenado el asesinato de un policía honesto por rechazar un soborno. Ese policía era el padre de Cassandra. Karen siguió leyendo. La madre, Sarah Morrow, murió de un ataque al corazón 3 meses después de la muerte de su marido. Infancia, Orfanato Street Matthews. Los registros indicaban múltiples incidentes de violencia sin detalles. Los expedientes médicos mostraban que Cassandra Morrow había sido hospitalizada 3 veces en 7 años por diversas lesiones: costillas rotas, contusiones graves, traumatismo craneal leve. Karen había visto muchas cosas terribles en su vida. Había hecho muchas cosas terribles, pero al leer sobre una huérfana de 10 años golpeada en un orfanato, sintió una fría furia crecer en su pecho, presente. 3 trabajos, 2 meses de retraso en el pago del alquiler, cuenta bancaria casi vacía tras haber sido estafada por valor de $80,000 por un hombre llamado Marcus Webb, que ahora había desaparecido de la ciudad. Karen memorizó el nombre. Marcus Webb no estaría desaparecido por mucho tiempo. Luego pasó a la sección de Theo Morrow. Hermano, 19 años, estudiante de 2º año de Ingeniería Informática en la Universidad de Columbia, beca completa, nota media de 3,9, cardiopatía congénita, necesita cirugía urgente, costo $250,000, actualmente en tratamiento en el Brooklyn General. Su estado empeora día a día, y en la última página había una fotografía. Cassandra estaba sentada junto a la cama de hospital de Theo. Sostenía la mano de su hermano, con una pequeña sonrisa, aunque sus ojos estaban oscuros por la falta de sueño. El hermano estaba delgado y pálido. Sin embargo, mirándola con absoluta confianza, Karen se quedó mirando la foto durante mucho tiempo. Pensó en Macy, en la forma en que su hija había mirado a la extraña camarera con esa misma mirada de confianza, en el milagro que había ocurrido en 30 breves segundos. «Está limpia, jefe», dijo Declan. «No tiene vínculos con ninguna organización. No tiene antecedentes penales. No tiene motivos ocultos. Solo es una chica que ha tenido una vida muy dura y sigue intentando salir adelante». Karen cerró el expediente. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la resplandeciente ciudad que se extendía a sus pies. Cassandra Morrow había perdido a su padre en el mundo del hampa. Había crecido rodeada de violencia y dolor. Tenía todas las razones para odiar a hombres como él. Sin embargo, acudía cada día al Gilded Serpent, sirviendo a hombres poderosos a los que sin duda despreciaba, solo para ganar lo suficiente como para salvar a su hermano. Pura supervivencia, Karen respetaba eso. «Concierta una reunión», dijo sin volverse hacia Declan. «Tráela aquí. Tengo una oferta que no podrá rechazar». 2 días después, Cassandra Morrow estaba en el vestíbulo de la Torre Thorne, tratando de no quedarse boquiabierta como una chica de campo que ve la ciudad por primera vez. La noche anterior había recibido una llamada de un número desconocido, una voz masculina grave y fría que solo dijo una frase: «El señor Thorne quiere verla». Un coche la recogería a las 10 de la mañana siguiente. Luego colgó. No había elección, no podía negarse. Y ahora estaba allí, dentro del rascacielos que solo había visto en revistas, donde incluso la lámpara de araña del vestíbulo valía más de lo que ella ganaría en toda su vida. Un hombre vestido con un traje negro la acompañó a un ascensor privado que la llevó hasta la planta 63. Cuando se abrieron las puertas, Cass entró en el ático y tuvo que esforzarse por ocultar la sorpresa en su rostro. El apartamento era más grande que todo el edificio en el que ella vivía. Las ventanas, que iban del suelo al techo, ofrecían vistas de todo Manhattan. El mobiliario era minimalista, pero cada pieza irradiaba una riqueza inimaginable. Probablemente, un cuadro abstracto que colgaba de la pared valía más que la operación de Theo. Karen Thorne estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas, que dejaban al descubierto unos antebrazos fuertes con una larga cicatriz que le recorría la muñeca hasta el codo. Cuando se giró, sus ojos grises la estudiaron como si fuera un contrato que había que analizar. «Siéntate», dijo, señalando el sofá de cuero negro frente a él. Cass se sentó con la espalda recta y las manos sobre los muslos. No bajó la mirada. «Iré directo al grano», dijo Karen, sentándose frente a ella. «Tengo una oferta para ti. Escucha todo antes de decidir». Cass asintió y esperó. «Mi hija Macy necesita a alguien que la entienda. En 5 años he contratado a 17 niñeras.
Todas se han escapado. 9 psicólogos con títulos más largos que mi brazo. Ninguno de ellos hizo lo que tú hiciste en 30 segundos en el restaurante. No dijo nada, solo escuchó. Quiero contratarte como niñera interna para Macy. El sueldo es de $20,000 al mes. Todos los gastos de manutención cubiertos. Tendrás tu propia habitación, tu propio coche y todo lo que necesites. Cass sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. $20,000 al mes, más de 10 veces lo que ganaba con sus 3 trabajos juntos. Pero sabía que no había nada gratis, especialmente viniendo de un jefe de la mafia. ¿Y cuál es la condición?, preguntó directamente. Kieran la miró, con algo brillando en sus ojos. Quizás respeto por no ser ingenua. Pagaré el coste total de la operación de tu hermano. $250,000. Se transferirán al hospital mañana si aceptas. Cass sintió que el mundo se detenía. No podía respirar. No podía pensar. $250,000. La vida de Theo le era ofrecida como si fuera calderilla. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. No me conoces. No me debes nada. ¿Por qué haces todo esto? Porque en 5 años nadie ha mirado a mi hija como a una niña normal. Todos la veían como un problema que había que resolver, algo roto que había que arreglar. Tú fuiste la primera persona que se sentó en el suelo con ella y le dijo que no pasaba nada por esconderse. Kieran se levantó y se acercó a la ventana. No soy un buen hombre, Cassandra. He hecho cosas que te repugnarían si las supieras. Pero por Macy, estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Cass miró su espalda, tratando de procesar todo. Pero eso no es todo, dijo. Dijiste que había condiciones. Kieran se dio la vuelta. Y por primera vez, Cass vio algo parecido a la vacilación en su rostro. Mi mundo, dijo lentamente, requiere apariencias. Mi consejo, ancianos que creen que el poder necesita una familia estable. Quieren que me case con Vivian Ashford para fortalecer una alianza, pero no confío en ella. Ha habido indicios que me hacen sospechar. Cass esperó. Necesito tiempo para investigar a Vivian y hacerlo sin levantar sospechas. Necesito una razón para no casarme con ella. La miró directamente a los ojos. Ante el consejo, ante el mundo exterior, serás mi esposa. ¿Qué? Cass se puso de pie de un salto. Un matrimonio solo en el papel, nada real. Tendrás tu propia habitación, tu propia vida. No te tocaré si no quieres. Pero en público, serás la señora Thorne. Estás loco, dijo Cass, dando un paso atrás. No puedo fingir ser la esposa de un jefe de la mafia. No pertenezco a este mundo. 6 meses, dijo Kieran. Solo 6 meses. Después, si quieres irte, te daré suficiente dinero para empezar una nueva vida en cualquier lugar. $1,000,000 más, tu salario acumulado. Tú y tu hermano nunca más tendréis que preocuparos por el dinero. Cruzó la habitación. Era una locura. Una completa locura. No podía aceptar eso. Su padre había sido asesinado por la mafia. Había jurado nunca involucrarse en ese mundo. Entonces pensó en Theo, en la forma en que la miraba cada día con esperanza, en el médico diciendo que no podían esperar más, en el pitido constante del monitor cardíaco en la habitación del hospital, un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. ¿Y si alguien descubre la verdad?, preguntó débilmente. Yo te protegeré, dijo Kieran, acercándose a ella. Nadie puede hacer daño a lo que es mío, y cuando firmes este contrato, serás mía. Cass miró esos ojos gris acero. Pensó en su padre, que murió por negarse a doblegarse ante ese mundo. Pensó en su madre, que murió porque no pudo soportar el dolor. Pensó en Theo, esperando un milagro que ella no podía crear sola. A veces, para salvar a nuestros seres queridos, debemos adentrarnos en el infierno. De acuerdo, dijo Cass, con una voz más firme de lo que esperaba. Acepto. 3 días después de firmar el contrato, Cassandra Marrowrose se mudó a Thorne Tower con una pequeña maleta que contenía todas sus pertenencias. La maleta parecía patética. Allí, en una habitación 3 veces más grande que su antiguo apartamento. Su habitación estaba en el ala este del ático, con ventanas de cristal, con vistas al río Hudson, un baño privado con una bañera de mármol más grande que su antigua cama y un vestidor completamente vacío, esperando a ser llenado. Cass abrió la maleta, miró la ropa gastada que había traído y soltó una risa seca. Podía meter todas sus pertenencias en el cajón más pequeño de este armario y aún le sobraría espacio. Una criada llamó a la puerta, se presentó como Elena
y le preguntó si necesitaba algo. Cass no supo qué responder. Nunca había tenido una criada. Nunca se había alojado en una habitación con grifos chapados en oro. Nunca había visto una cama con sábanas de seda egipcia de 1000 hilos. Le dio las gracias a Elena y le dijo que no necesitaba nada. Luego cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama tratando de respirar con normalidad. Ahora estaba allí. En la guarida del león no había vuelta atrás. Esa tarde, Declan le enseñó el ático. El apartamento tenía 12 habitaciones, incluyendo un gimnasio privado, un cine en miniatura, una biblioteca con miles de libros y un jardín en la azotea con una piscina infinita con vistas a todo Manhattan. La habitación de Macy estaba en el ala oeste, separada de la de Cass por un largo pasillo. Declan se detuvo ante una puerta blanca pintada con flores dibujadas a mano. «Está ahí dentro», dijo con cautela. «No le gustan los extraños. No le gusta el ruido. No le gusta que la toquen. La mayor parte del tiempo finge que nadie existe». Cass asintió. «Sé que el jefe tiene grandes expectativas puestas en ti». Declan la miró con sus ojos oscuros e indescifrables. «No le decepciones». Luego se marchó y Cass se quedó sola ante la puerta blanca. Respiró hondo y la abrió con suavidad. La habitación de Macy estaba diseñada como un pequeño mundo de cuento de hadas. Paredes azul pastel con nubes blancas pintadas a mano. Una cama con forma de castillo con cortinas transparentes. Estanterías llenas de libros ilustrados y muñecas. Pero Macy no estaba en la cama ni en una silla. Estaba acurrucada en el rincón más oscuro de la habitación, aferrada a su vieja muñeca de trapo, mirando fijamente al vacío. Cass no dijo nada, no la saludó, no intentó acercarse. Simplemente se dirigió al rincón opuesto de la habitación, a unos 4 metros de distancia. Se sentó en el suelo y sacó un ovillo de lana y 2 agujas de tejer de su bolso. Entonces comenzó a tejer. El primer punto, el segundo punto, el tercer punto. El suave clic de las agujas sonaba como la lluvia sobre un techo de paja. Cass no miró a Macy. No esperaba ninguna reacción. Simplemente se sentó allí tejiendo como si fuera lo más normal del mundo. 18 años cuidando de Theo le habían enseñado algo importante. Los niños heridos no necesitan que alguien irrumpa en sus vidas con promesas y abrazos cálidos. Han sido traicionados demasiadas veces como para confiar en eso. Necesitan a alguien lo suficientemente paciente como para esperar, lo suficientemente sabio como para no forzarles, lo suficientemente estable como para demostrarles que no va a desaparecer. Así que Cass no le habló a Macy el primer día. Se limitó a sentarse a tejer en un rincón desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, hasta que un sirviente vino a llamar a Macy para cenar. La chica se levantó, sin mirar a Cass, y se marchó como si ella no existiera. Cass no se desanimó. Sabía que era una batalla larga y había sobrevivido al infierno. Podía esperar. El segundo día Cass volvió, se sentó en el mismo rincón y siguió tejiendo donde lo había dejado. Macy seguía sin mirarla. El tercer día fue igual. El cuarto día Cass se dio cuenta de que Macy se había acercado un poco, solo medio metro, pero lo suficiente para saber que la estrategia estaba funcionando. El quinto día Cass dejó caer deliberadamente el ovillo de lana, rodó lentamente por el suelo y se detuvo justo a los pies de Macy. La niña miró la lana, luego a Cass y luego otra vez la lana. Pasó 1 minuto, 2 minutos. Entonces Macy se agachó, recogió la lana y se la llevó a Cass. «Gracias», dijo Cass en voz baja, sin mirar directamente a los ojos de Macy. «¿Te gustaría aprender a tejer?» Macy no respondió, pero se sentó junto a Cass, y ese fue el primer paso adelante. La segunda semana trajo cambios que Cass no se había atrevido a esperar. Después de ese día, Macy se sentó por primera vez a su lado. La niña comenzó a aparecer más temprano en la sala de juegos cada tarde, como si estuviera esperando algo. Cass mantuvo la misma rutina. Llegaba, se sentaba en su rincón habitual, sacaba su lana y comenzaba a tejer. No obligaba a Macy a hablar. No le preguntaba si estaba bien, si había dormido o comido bien, como seguramente habían hecho las niñeras anteriores. Simplemente estaba allí, tranquila y firme, como un faro en la oscuridad. Al 9º día, Macy trajo una caja de lápices de colores y una pila de papel en blanco a la sala de juegos. Ya no se sentaba en el rincón oscuro. Se sentó a 1 metro de Cass
Extendió el papel en el suelo y comenzó a dibujar. Cass no miró lo que Macy estaba dibujando. Sabía que prestarle atención directamente podría hacer que la niña se retirara como un caracol a su caparazón. Así que siguió tejiendo, dándole espacio a Macy, pero permaneciendo lo suficientemente cerca como para que ella supiera que estaba allí. Se sentaron así durante horas. El sonido de los lápices rozando el papel, el suave clic de las agujas de tejer, sin música, sin voces, solo la tranquila presencia de dos personas que aprendían a confiar. Al 11º día, cuando Cass llegó a una sección difícil y tuvo que detenerse para deshacer una puntada mal hecha, oyó unos pasos ligeros. Levantó la vista y vio a Macy de pie frente a ella, sosteniendo una hoja de papel con ambas manos, con la mirada fija en el suelo. Cass no dijo nada. Esperó. Macy le tendió el papel sin levantar la vista. Cass tomó el dibujo con delicadeza. Era un boceto infantil hecho con lápices de colores, torpe pero conmovedoramente claro. Dos figuras de palo estaban una al lado de la otra, una más alta con el pelo largo y negro, otra más pequeña con el pelo rizado y negro. Estaban bajo un gran paraguas azul. Por encima de ellas, un dragón rojo escupía fuego, pero las llamas no podían alcanzar a los dos que estaban debajo. El paraguas los protegía. Cass sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Entendió perfectamente lo que significaba el dibujo. El dragón era el mundo exterior, el ruido, la luz intensa, las manos que la agarraban, todo lo que asustaba a Macy, y el paraguas era la tienda de servilletas, la seguridad, el lugar donde el ruido no podía llegar. ¿Quiénes son?, preguntó Cass con delicadeza, señalando a las dos figuras, aunque ya lo sabía. Macy se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, con una voz tan baja que Cass tuvo que inclinarse hacia adelante para oírla, dijo, «Yo». Señaló a la figura más pequeña y a su hermana. Movió el dedo hacia la más alta. Cass sintió como si un cuchillo le hubiera atravesado el corazón de la mejor manera posible. Era la primera vez que Macy la llamaba por su nombre. No camarera, ni niñera. Hermana. «Me gusta mucho este dibujo», dijo Cass en voz baja, con la voz temblorosa a pesar de sí misma. «¿Puedo quedármelo?» Macy asintió levemente, luego volvió a su sitio y siguió dibujando. Esta vez se sentó más cerca, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Cass sabía que había cruzado una barrera que nadie había traspasado en 5 años. No sabía que había alguien de pie en la puerta observando. Kieran Thorne había llegado a casa antes de lo habitual, con la intención de ir a su despacho, pero se detuvo al pasar por la sala de juegos de Macy. Se quedó en silencio, mirando a través de la puerta entreabierta. Vio a su hija, que llevaba 2 años sin hablar con nadie más que con su muñeca, entregándole un dibujo a una desconocida. Oyó la palabra hermana salir de unos labios que llevaban mucho tiempo sin hablar con los vivos, y algo en su pecho, algo que creía muerto hacía mucho tiempo junto con Elena, comenzó a despertarse. A partir de ese día, Kieran Thorne empezó a llegar a casa antes. Ya no se quedaba en la oficina hasta medianoche. Ya no comía solo en su estudio. En cambio, regresaba a las 6 de la tarde, a la hora de la cena, y se sentaba a la mesa con Macy y Cass. Al principio nadie hablaba mucho. Karen no sabía qué decirle a su hija. Macy no estaba acostumbrada a la presencia de su padre en las comidas. Pero Cass estaba allí, como un puente silencioso, y la tensión se fue disipando poco a poco. Una noche, mientras comían, Macy de repente señaló la ventana y le dijo a Kieran, «Veo un pájaro». 3 palabras, solo 3 palabras. Pero para Kieran Thorne significaban más que cualquier informe comercial, más que cualquier victoria en el mundo del hampa. Su hija le había hablado, y cuando levantó la vista y se encontró con la mirada de Cass al otro lado de la mesa, la vio sonreír. Una sonrisa pequeña y discreta, como si entendiera exactamente lo que significaba ese momento. Kieran Thorne, el frío y despiadado jefe de la mafia, sintió que su corazón latía un poco más rápido. La noticia se extendió como la pólvora. Kieran Thorne, el jefe de la mafia más poderoso de la costa este, se había casado en secreto con una camarera desconocida solo 2 semanas después de romper su compromiso con Vivian Ashford. Los tabloides publicaron fotos borrosas de Cass entrando en la Torre Thorne. Las redes sociales explotaron con rumores y especulaciones. La gente decía que ella había seducido al jefe. La gente decía que estaba embarazada.
La gente decía de todo sin saber la verdad. Y en un lujoso ático del Upper East Side, Vivian Ashford estaba destrozando una vajilla china de porcelana valorada en $50,000. «¡Esa camarera!», gritó, lanzando un jarrón antiguo contra la pared. El estruendo fue ensordecedor. Él eligió a una camarera en lugar de a mí. Red Calloway, el hombre alto con traje negro que permanecía inmóvil en un rincón, no se inmutó ante su ira. Estaba acostumbrado a sus rabietas. Sabía que ella no estaba realmente furiosa por haber sido rechazada. Estaba furiosa porque un plan de 3 años se había venido abajo. «Cálmate, Tessa», dijo Red, utilizando su verdadero nombre. Vivian Ashford se giró, con sus ojos verdes brillando peligrosamente. Pero no le importó que la llamaran por su verdadero nombre, porque en esa habitación no había necesidad de máscaras. Vivian Ashford nunca había existido. Era un personaje creado 10 años antes, con documentos falsificados impecables, una historia familiar inventada y un noble origen bostoniano que nadie se molestó en verificar. La mujer que estaba allí era Tessa Brennan, una estafadora profesional que había seducido y arruinado a 5 hombres ricos antes de Kieran. No trabajaba sola, trabajaba para Salvatore Vega, el enemigo acérrimo de Kieran Thorne. El plan era sencillo. Tessa se casaría con Kieran, se ganaría su confianza y luego le sonsacaría información interna para que Vega pudiera destruir el imperio Thorne desde dentro. La muerte de Kieran sería la etapa final, después de que todos los activos se transfirieran a Tessa, pero una camarera con zapatos rotos lo arruinó todo en una noche. «El plan no cambia», dijo Red con calma. «Vega todavía quiere a Thorne muerto. Solo ajustamos el enfoque». Tessa se detuvo en medio de la porcelana rota, respirando con dificultad, pero su mente comenzó a funcionar de nuevo. No era tonta. No había sobrevivido en este mundo, dejando que las emociones la dominaran. «Esa camarera», dijo Tessa con frialdad. «Averigua todo sobre ella. Encuentra su punto débil. Encuentra cualquier cosa que podamos usar». Red asintió. Ya había comenzado a investigar ayer. 2 semanas más tarde, Cass recibió la notificación de que debía asistir a una gala benéfica como la señora Thorne. Kieran contrató a una estilista para que fuera al ático con docenas de vestidos caros para que ella eligiera. Cass se paró frente al espejo, mirando su reflejo en un elegante vestido negro que valía más de 5 meses de su antiguo salario. No se reconocía a sí misma. En la gala, Cass se sintió como un pez arrojado a un tanque de tiburones. Las mujeres, resplandecientes con sus joyas, la miraban con desdén, ocultas tras sonrisas corteses. Los hombres, con sus trajes caros, la estudiaban con curiosidad y recelo. Era una intrusa. No pertenecía a ese lugar, y todos lo sabían. Kieran permaneció a su lado toda la noche, con una mano ligeramente apoyada en su espalda, una presencia silenciosa pero protectora. Pero a veces tenía que saludar a sus socios, dejando a Cass sola junto a la mesa del champán. Fue entonces cuando apareció Vivian. Se acercó por detrás, con un ajustado vestido rojo, cabello dorado y una sonrisa dulce como la miel, pero con un toque de veneno. «Ah, la nueva señora Thorne», dijo Vivian en voz baja, cada palabra como una navaja. «O debería llamarte Cassandra, pequeña camarera». Cass no retrocedió. Había enfrentado cosas mucho más aterradoras que una mujer hermosa con una sonrisa falsa. «Puedes llamarme Cass. No necesitamos fingir ser amigas». Vivian ladeó la cabeza, con sus ojos verdes agudos. «Interesante. Sabes que estás jugando con fuego. El mundo de Kieran Thorne no es para chicas frágiles que llevan platos. He sobrevivido a cosas que no te puedes imaginar». «Señorita Ashford», Cass respondió con calma. «No te preocupes por mí». Vivian se acercó, lo suficiente como para que su aliento rozara la oreja de Cass. «Sé lo de tu hermano», susurró. «Tío, ¿verdad? En el Brooklyn General. Cirugía programada. Sería una pena que pasara algo antes de ese día». Cass se quedó rígida. Su sangre se convirtió en hielo. «Si te atreves a tocar a Theo...» «Oh, no necesito hacer nada». Vivian se rió ligeramente, dio un paso atrás y bebió un sorbo de champán. «Solo quiero que sepas que no perteneces aquí. Tarde o temprano, Kieran se dará cuenta de eso. Y cuando lo haga, lo perderás todo. No solo este matrimonio falso, sino todo lo que intentas proteger». Luego se dio la vuelta y se mezcló entre la multitud como si la conversación nunca hubiera tenido lugar, dejando a Cass sola,
con el corazón acelerado y las manos temblando de ira. Bajo el miedo, ardía otro fuego, la sospecha. Algo no estaba bien en Vivian Ashford. La forma en que hablaba, lo que sabía sobre Theo, la forma en que miraba a Cass como si fuera un peón en un tablero de ajedrez. Y Cass decidió que descubriría la verdad sin importar el coste. Después de la gala benéfica, Cass no podía dormir. Se tumbó en la suave cama de seda, mirando al techo en la oscuridad, pensando en la amenaza de Vivian, en Theo, en todo lo que podía perder. Alrededor de la 1 de la madrugada, dejó de intentar dormir y bajó a la cocina a por un vaso de agua. No esperaba encontrar a Kieran allí. Estaba sentado solo en la barra, con un vaso de whisky delante, contemplando a través de la pared de cristal la ciudad por la noche, que brillaba como 1 millón de estrellas caídas. No llevaba traje, como de costumbre, sino una camisa negra con las mangas remangadas y el cuello abierto. Parecía cansado y por primera vez parecía un hombre corriente en lugar de un jefe de la mafia. ¿No puedes dormir?, preguntó Kieran sin volverse, como si supiera que ella estaba allí. Cass dudó un segundo, luego se acercó y se sentó en un taburete. No. ¿Y tú? Yo no duermo mucho. Hace mucho tiempo que no duermo. Siguió un silencio, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas demasiado agotadas para mantener sus máscaras. Kieran sirvió otro whisky y se lo acercó a Cass. Ella dio un pequeño sorbo y sintió cómo el calor le quemaba la garganta. ¿Qué te dijo Vivian en la gala?, preguntó Kieran de repente. A Cass no le sorprendió que lo supiera. Tenía ojos y oídos en todas partes. Amenazó a Theo. Sabe que mi hermano está en el hospital. Kieran apretó la mandíbula. Yo me encargaré. Sé que lo harás, dijo Cass. Pero quiero saber quién es realmente. Hay algo en ella que no está bien. ¿No lo sientes? Kieran se quedó callado durante un largo momento y luego asintió. Lo sospecho desde hace mucho tiempo, pero no tengo pruebas sólidas. Se quedaron allí sentados bebiendo whisky en silencio hasta que Kieran dijo de repente. A Elena no le gustaba el alcohol. Cass lo miró, sorprendida de que mencionara a su difunta esposa. Nadie en esta casa se atrevía a pronunciar ese nombre. Le gustaba el té de manzanilla, continuó Kieran, con los ojos grises fijos en la nada. Todas las noches preparaba una taza, se sentaba junto a la ventana y leía. Decía que así era como terminaba el día, tranquila, en silencio. Hizo una pausa y tragó saliva. Murió al dar a luz a Macy. Complicaciones posparto. El médico dijo que hicieron todo lo que pudieron, pero no fue suficiente. Su voz se volvió más grave, más dolorida. Estuve con ella todo el tiempo. Le cogí la mano cuando exhaló su último aliento. Y lo último que me dijo fue que cuidara de nuestra hija. Soltó una risa amarga. Mira lo bien que lo hice. Mi hija no me habló durante 2 años. Me tenía miedo. Le tenía miedo a todo el mundo. Cass no sabía qué decir. Se limitó a escuchar. Porque a veces eso es todo lo que alguien necesita. ¿Y tú?, preguntó Kieran, volviéndose hacia ella. ¿Qué has sobrevivido? Cass bajó la mirada hacia el whisky que tenía en la mano. Nunca le había contado a nadie lo que pasó en el orfanato. No por vergüenza, sino porque nadie le había preguntado nunca. A nadie le importaba. El orfanato Street Matthews, comenzó a decir en voz baja, como si hablara de otra persona. Estuve allí desde los 10 hasta los 17 años. A los niños mayores les gustaba intimidar a Theo porque era pequeño y débil. Luché mucho para protegerlo. Se subió la manga, dejando al descubierto una leve cicatriz en el antebrazo. Al supervisor le gustaba usar el cinturón. Yo recibía la mayoría de los golpes en lugar de Theo. Una vez me encerraron en el sótano durante 3 días por esconder pan. Kieran miró la cicatriz y luego a sus ojos. En esos fríos ojos grises, Cass vio algo que no esperaba. Comprensión, respeto y un destello de ira, no hacia ella, sino hacia aquellos que la habían escuchado. Antes de que Kieran pudiera hablar, se oyó un grito procedente de la habitación de Macy. Ambos corrieron hacia allí. Macy estaba sentada en su cama, con los ojos muy abiertos, gritando en una pesadilla. Cass no lo dudó. Cogió la servilleta de lino que siempre guardaba en el bolsillo de su camisón, se sentó junto a la cama y empezó a construir la tienda. «Hora de la tienda», susurró. Macy se calmó poco a poco, se metió bajo la familiar tienda de tela y se acurrucó junto a Cass. Kieran se quedó en la puerta, sin saber qué hacer. «Entra», dijo Cass con suavidad, abriendo más la tienda. «Hay sitio para 3.
dudó Kieran. El jefe mafioso más poderoso de la costa este, un hombre que había matado sin pestañear, que había hecho temblar a una ciudad, se quedó allí parado, sin saber si meterse debajo de una servilleta con su hija y su falsa esposa. Luego se sentó en el suelo y se unió a ellas. 3 personas acurrucadas bajo la tienda de tela. Macy en el medio, con la cabeza sobre el hombro de Cass cogida de la mano de Kieran. La oscuridad los rodeaba, pero era una oscuridad segura. «Esto es lo más extraño que he hecho nunca», susurró Kieran. «Te acostumbrarás», respondió Cass con una pequeña sonrisa. El silencio se prolongó. Entonces Kieran dijo en voz baja, «No creo que nunca me acostumbre a ti, Cassandra». Y en la oscuridad de la tienda de manteles, el corazón de Cass latía un poco más rápido. Después de esa noche, todo comenzó a cambiar. Cass ya no veía a Kieran como un aterrador jefe de la mafia. Veía a un hombre que había perdido a su esposa y no sabía cómo amar a su hija. Veía a un padre que lo intentaba de forma torpe e imperfecta, pero que al menos lo intentaba. Pero no se permitió pensar en ello. Tenía otra misión en la que concentrarse. Viven Ashford. En las semanas siguientes, Cass comenzó a fijarse en pequeños detalles que antes había pasado por alto. Se fijó en la forma en que Viven hablaba español por teléfono cuando creía que nadie la escuchaba. Se fijó en la forma en que la mujer miraba a Kieran, no con amor ni siquiera con deseo, sino con fría calculadora, como una serpiente esperando a que su presa bajara la guardia. Se fijó en los encuentros aparentemente fortuitos entre Viven y Red Calloway. El guardaespaldas que Kieran había contratado 3 años antes, siempre estaban demasiado cerca. Siempre susurraban cosas que Cass no podía oír. Y cada vez que cruzaba su mirada con la de él, sentía un escalofrío recorriendo su espalda. Empezó a tomar notas, fechas, horas, lugares, conversaciones que escuchaba por casualidad, comportamientos sospechosos. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero el instinto de supervivencia agudizado por 18 años de sufrimiento le decía que algo iba muy mal. Entonces, una noche, todo quedó claro. Cass se despertó a las 2 de la madrugada con sed. Bajó a por agua, pero al pasar por el pasillo que conducía al despacho de Kieran, vio luz filtrándose por una puerta entreabierta. Kieran estaba de viaje de negocios en Chicago. No volvería hasta por la mañana. Entonces, ¿quién estaba en su oficina a las 2 de la madrugada? Cass contuvo la respiración, se pegó a la pared y miró a través de la rendija. Red Calloway estaba de pie junto al escritorio de Kieran, con un teléfono en la mano, fotografiando cada documento página por página. Se movía con rapidez y profesionalidad, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Cada página era volteada, fotografiada y colocada exactamente en su sitio. No dejaba rastro alguno. Cass se retiró en silencio, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Volvió a su habitación, cerró la puerta con llave y se sentó en la cama, temblando. Tenía razón. Había un espía en la casa y si Red era el espía, ¿para quién trabajaba? La respuesta le vino a la mente como un relámpago. Viven. A la mañana siguiente, tan pronto como Kieran regresó a casa, Cass le pidió hablar en privado. Fueron a la biblioteca, que Kieran había revisado para asegurarse de que no hubiera dispositivos de escucha. Cass le contó todo. Sus sospechas sobre Viven, las reuniones secretas entre Viven y Red, y, lo más importante, lo que había visto la noche anterior en su oficina. Cuando terminó, el rostro de Kieran no reveló nada, pero Cass vio que apretaba la mandíbula y cerraba los puños. «¿Estás segura?», preguntó con voz baja y peligrosa. «Lo vi con mis propios ojos», respondió Cass. Fotografió al menos 20 páginas. Kieran se levantó, se acercó a la ventana, dándole la espalda, y se hizo el silencio. Cass sabía que estaba procesando, planeando, decidiendo quién tendría que morir. «Quiero matarlo ahora mismo», dijo Kieran con frialdad. «Pero si lo haces, no sabremos para quién trabaja», dijo Cass. «Y no sabremos quiénes realmente viven». Kieran se volvió hacia ella con sus ojos grises llenos de sorpresa y respeto. «Piensas como una estratega». «He sobrevivido al infierno», respondió Cass. «Se aprenden algunas cosas por el camino». Kieran asintió lentamente. «Entonces, ¿qué sugieres?» «Fingir que no sabemos nada. Dejar que Red siga pensando que está a salvo. Mientras tanto, que Declan investigue a fondo a Viven. Averigua de dónde viene. ¿Qué hacía antes de entrar en tu vida y para quién trabaja?»
Kieran la observó durante un largo rato. Luego, una esquina de su boca se levantó, casi en una sonrisa. Sabes, Cassandra, cuando te contraté, no esperaba que te convirtieras en una asesora estratégica. La vida está llena de sorpresas, dijo Cass, y así, sin más, se convirtieron en aliados en una guerra en la que el enemigo aún permanecía oculto en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. 2 semanas después de la conversación en la biblioteca, Declan trajo noticias que Kieran ya sospechaba, pero que aún así le hicieron apretar los dientes al oírlas. Se sentaron en el despacho privado de Kieran, con la puerta cerrada, y Declan colocó un expediente delgado sobre la mesa, sospechosamente delgado. Vivian Ashford no existía hace 10 años, dijo Declan con firmeza. No hay certificado de nacimiento, ni registros educativos, ni historial médico, ni rastro de ella antes de 2015. Todos sus documentos, desde el título universitario hasta el pasaporte, son falsificaciones de alta calidad, del tipo que solo una organización importante podría producir. Kieran miró el expediente. Dentro solo había unas pocas páginas que confirmaban que la mujer con la que casi se había casado era un fantasma. Entonces, ¿quién es realmente?, preguntó Kieran. No se sabe, respondió Declan, pero he rastreado los contactos de Red. Envió las fotos de tu oficina a un teléfono desechable registrado en el territorio de Vega. El nombre heló la habitación. Salvatore Vega, el enemigo contra el que Kieran había luchado durante 10 años. El hombre que mató al padre de Cassandra. Y ahora parecía que Vega había plantado una serpiente en la casa de Kieran durante 3 años sin que él lo supiera. Sigue investigando, ordenó Kieran. Quiero su nombre real. Quiero saber qué hacía antes de aparecer y quiero saber exactamente qué está planeando Vega. Declan asintió y se marchó. Ninguno de los dos sabía que el enemigo se había dado cuenta de que se estaban acercando. Esa tarde, Cass llevó a Macy a Central Park. Era la primera vez que la niña accedía a salir desde que Cass se había mudado. Un pequeño paso, pero importante. Macy incluso cogió la mano de Cass mientras caminaban bajo los árboles. 2 guardaespaldas la seguían a una distancia prudencial, lo suficientemente cerca como para protegerlas, pero lo suficientemente lejos como para no inquietar a Macy. Se detuvieron en un banco de piedra cerca del estanque. Macy se sentó y observó a los patos nadar. Y, por primera vez, Cass la vio sonreír. No era una gran sonrisa, solo una ligera curva en la comisura de sus labios. Pero era real. Me gusta el pato azul, dijo Macy en voz baja. A mí también, respondió Cass, con el corazón lleno de ternura. Se quedaron sentadas otros 10 minutos, saboreando ese momento tan especial. Entonces Cass miró su reloj y dijo, «Deberíamos volver, Macy. Papá se preocupará». Se levantaron y caminaron hacia la salida del parque, con los guardaespaldas detrás de ellas. Todo parecía normal hasta que salieron a la calle para cruzar la pequeña carretera hasta donde estaba aparcado el coche. Cass oyó el rugido del motor antes de verlo. Un coche negro sin matrícula se acercaba a ellas a una velocidad de locos. El instinto de supervivencia de Cass reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. Agarró a Macy, la apretó contra su pecho y se lanzó hacia un lado. Golpearon la acera justo cuando el coche pasaba a menos de medio metro de distancia. La fuerza del viento golpeaba el pelo de Cass. Los frenos chirriaban. Se oían gritos. Los guardaespaldas corrieron con las armas desenfundadas, pero el coche desapareció entre el tráfico. Cass yacía en el pavimento abrazando a Macy, temblando. La niña lloraba en silencio, con lágrimas en las mejillas, sin gritar. Una dolorosa señal de progreso. Macy había aprendido a soportar el miedo sin derrumbarse. «No pasa nada», le susurró Cass, aunque ella misma estaba aterrorizada. «Estoy aquí. Estás a salvo». Uno de los guardias llamó a Kieran. El otro buscó más amenazas. En el frío pavimento, Cass se dio cuenta de la brutal verdad. No había sido un accidente. Era una advertencia. Alguien sabía que estaban investigando. Alguien quería que supieran que Cass y Macy podían ser atacadas en cualquier momento. Alguien quería que tuvieran miedo. 20 minutos más tarde, Kieran irrumpió en el salón del ático como un huracán. Vio a Cass y a Macy en el sofá, envueltas en una manta, y su rostro cambió. Se arrodilló ante ellas y examinó a Macy de pies a cabeza. Luego a Cass. «¿Estás herida?», preguntó con voz ronca. «¿Solo un rasguño en la rodilla?», dijo Cass. «Macy está bien».
Kieran cerró los ojos por un segundo, como si estuviera conteniendo algo en su interior. Cuando los abrió, Cass vio algo que nunca había visto en esos ojos gris acero. Miedo, no por él mismo, sino por ellas. A partir de ahora, dijo Kieran con frialdad, tú y Macy no saldrán de Thorn Tower a menos que yo esté con ustedes. No es una petición, es una orden. Cass quería discutir, decir que ella no era alguien que necesitara protección, pero al mirar sus ojos y la forma en que le sostenía la mano, como si temiera que ella desapareciera, solo asintió con la cabeza. La guerra había comenzado y el enemigo había atacado primero. Los días posteriores al ataque transcurrieron en un ambiente tenso. Thorn Tower se convirtió en una fortaleza con el triple de guardaespaldas y todas las entradas vigiladas las 24 horas del día. Y Cass, le gustara o no, quedó confinada entre lujosas paredes de cristal. No se quejó. Entendía por qué, pero la sensación de estar atrapada aún le cortaba la respiración, recordándole los días encerrada en el oscuro sótano del orfanato. Macy pareció percibir el cambio. Se aferraba más a Cass, se negaba a dormir sola y todas las noches pedía la tienda de servilletas. Cass nunca se negaba. Entendía ese miedo. Ella también tenía miedo. Una semana después del ataque, cerca de la medianoche, alguien llamó suavemente a la puerta de Cass. La abrió y se encontró a Kieran allí de pie, todavía con su camisa de trabajo y la corbata aflojada, el pelo ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él muchas veces. ¿No has dormido?, preguntó en voz baja. Todavía no, respondió Cass con sinceridad. No he dormido bien estas últimas noches. Kieran asintió con la cabeza, como si lo esperara. ¿Puedo pasar? Cass dudó un segundo y luego se hizo a un lado. Kieran entró y miró alrededor de la habitación. Era la primera vez que entraba desde que ella se mudó. Su mirada se detuvo en el dibujo de Macy enmarcado en la pared, la imagen de dos figuras bajo un paraguas que las protegía de un dragón. Lo has enmarcado, dijo, con una voz que Cass no supo descifrar. Fue el primer regalo que me hizo Macy, respondió Cass. Es importante, dijo Kieran, volviéndose hacia ella en la penumbra. Sus ojos grises ya no eran fríos como el acero, eran más suaves, más cálidos, llenos de emociones que él no parecía saber cómo manejar. ¿Estás bien?, preguntó él. De verdad, estoy bien, dijo Cass, aunque su voz temblaba más de lo que hubiera querido. Es solo que no puedo dejar de pensar en lo que habría pasado si hubiera reaccionado un segundo más tarde. Si Macy... No terminó la frase. No era necesario. Kieran se acercó, extendió la mano, dudó y luego le tomó la mano con delicadeza. Su mano era cálida y áspera, callosa por años de violencia. Sin embargo, su agarre fue inesperadamente suave. «Salvaste a mi hija», dijo Kieran con voz ronca. «Usaste tu propio cuerpo para protegerla. ¿Sabes lo que eso significa para mí?» Cass lo miró a los ojos. En ese momento, todas las barreras entre ellos parecieron derrumbarse. La puerta del dormitorio se abrió de repente. Macy estaba allí de pie, aferrada a su muñeca de trapo, con los ojos enrojecidos por una pesadilla. «Mamá», llamó en voz baja. Cass y Kieran se quedaron paralizados. «¡Mamá!». Macy acababa de llamar a Cass. «¡Mamá, no hermana, ni niñera! ¡Mamá!». Cass sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Soltó la mano de Kieran, se arrodilló y abrió los brazos. Macy corrió hacia ella y la abrazó por el cuello, como si temiera que desapareciera. «Soñé con el coche», susurró Macy. «Tenía miedo de que te hubieras hecho daño». «Estoy aquí», dijo Cass, sin poder evitar que las palabras salieran de su boca. «Estoy bien, estás a salvo». Llevó a Macy de vuelta a la cama. Hicieron la tienda con servilletas. Macy se acurrucó junto a Cass y se quedó dormida en 10 minutos. Cuando Cass volvió a su habitación, Kieran seguía allí esperando. La miró con una expresión que ella nunca había visto antes. No era la mirada de un jefe de la mafia, ni la mirada de un marido falso, sino la mirada de un hombre que miraba a la mujer que deseaba. «¿Sabes?», dijo Kieran en voz baja. Por primera vez en 7 años, Macy llamó mamá a alguien. Cass retrocedió hasta que sus hombros tocaron la pared. «Kieran, tú lo cambiaste todo», continuó él. «Entraste en nuestras vidas con una servilleta y lo cambiaste todo, y no sé qué hacer con eso». Se paró frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su aliento, lo suficientemente cerca como para ver las pequeñas cicatrices en su rostro que ella nunca había notado antes. «Kieran», susurró Cass,
sin saber qué quería decir. Él se inclinó y la besó. No fue un beso suave. Era el beso de un hombre que se había reprimido durante demasiado tiempo, que había estado solo durante demasiado tiempo, que había perdido demasiado y que temía perder aún más. Sus labios eran cálidos y exigentes, pero extrañamente desesperados y vulnerables. Cass le devolvió el beso en un momento de debilidad, dejándose sentir deseada, necesitada, vista. Entonces, la razón volvió como agua fría. Se apoyó ligeramente contra su pecho y dio un paso atrás. «Esto es solo un contrato», dijo temblorosa. «Tú me pagas». «No puedo. No podemos». «¿Así es como quieres verlo?», preguntó Kieran, con los ojos aún ardientes. «Así es como debe verse», respondió Cass, aunque su corazón gritaba lo contrario. «Eres un jefe de la mafia. Mi padre fue asesinado por la mafia. Esto es una locura». Kieran la miró durante un largo momento, luego asintió, dio un paso atrás y se marchó sin decir nada más. Cass se quedó sola en la oscuridad, con los labios aún cálidos por su beso, preguntándose si había hecho lo correcto o si había cometido el mayor error de su vida. 2 semanas después de ese beso, todo entre Cass y Kieran se volvió tenso e incómodo. Evitaban estar a solas. Evitaban mirarse a los ojos durante demasiado tiempo. Sin embargo, cada roce accidental de las manos, cada mirada que se cruzaba al otro lado de la mesa, hacía que el aire se llenara de cosas no dichas. Cass se repetía a sí misma que eso era lo correcto, mantener la distancia, recordar que solo era un contrato, pero su corazón no la escuchaba. Entonces Viven atacó. La gala anual del Consejo de la Mafia se celebraba en una gran finca de Long Island. Era el evento más importante del año, donde los jefes se reunían, negociaban y mostraban su poder. Y, como esposa de Kieran Thorne, Cass estaba obligada a asistir. Llevaba un vestido azul oscuro, elegido por el estilista. Llevaba un elegante recogido y un collar de diamantes que Kieran había dejado en su tocador sin decir nada. Parecía una dama de la alta sociedad. Sin embargo, por dentro seguía siendo la niña huérfana con los zapatos rotos, tratando de no derrumbarse. Las 2 primeras horas de la velada transcurrieron sin incidentes. Cass permaneció junto a Kieran, sonriendo educadamente, saludando con la cabeza a rostros desconocidos y obligándose a no mostrar miedo. Entonces, Vivian apareció en el pequeño escenario al fondo de la sala, con una copa de champán en la mano y una sonrisa radiante como la de una serpiente a punto de atacar. «Disculpen que interrumpa esta maravillosa velada», dijo Vivian, con su voz resonando a través del micrófono. «Pero tengo una información importante que compartir con todos ustedes. Sobre la nueva esposa de Kieran Thorne». Cass se quedó paralizada. Kieran dio un paso adelante, pero Vivian fue más rápida. «¿Sabéis dónde vivía Cassandra Marrero antes de mudarse a Thorne Tower?», preguntó Vivian con dulzura, con una voz como miel envenenada. «Vivía en un apartamento propiedad de Harold Novak». «¿Y quién es Harold Novak?». «Oh, solo uno de los hombres más leales de Salvatore Vega». Los murmullos se extendieron por la sala. Las miradas sospechosas se volvieron hacia Cass. Se sintió como si se estuviera ahogando en un mar de rostros hostiles. Vivió en ese apartamento durante 5 años. Vivian continuó de forma dramática. 5 años bajo la vigilancia de Vega, y de repente aparece en la serpiente dorada, se acerca a la hija de Kieran, se gana su confianza y se convierte en su esposa en cuestión de semanas. ¿No les parece demasiado coincidente? Vivian se giró y miró fijamente a Cass, con sus ojos verdes fríos como el hielo. «Eres una espía, Cassandra Marrero. Vega te envió para destruir a Kieran Thorne desde dentro. Y tengo pruebas». Levantó una carpeta y la tiró al suelo, a los pies de Cass. Los papeles se esparcieron. Fotos del antiguo apartamento de Cass. Registros sobre Novak. Registros de Novak informando a Vega. «Eso no es cierto», gritó Cass, con la voz quebrada por la desesperación. «No sé quién es Novak. Solo alquilé su apartamento. No sé nada sobre Vega». Pero nadie la escuchó. La sala se llenó de sospechas y desprecio. Incluso Declan la observaba con cautela, con la mano ya posada sobre su pistola. Cass se volvió hacia Kieran, buscando confianza, alguien que la apoyara. Él permaneció allí impasible, con sus ojos grises imposibles de descifrar. En ese momento, Cass sintió que su corazón se rompía. «Karen», susurró. Él no respondió. La miró durante un largo momento y luego se volvió hacia Declan. «Encuentra a Novak»,
Tráelo al sótano ahora mismo. Luego se alejó, dejando a Cass sola en medio de susurros y dedos acusadores. Nunca se había sentido tan sola. 3 horas más tarde, en el sótano de Thorn Tower, Harold Novak estaba arrodillado sobre el frío cemento, con sangre brotándole de la nariz y la boca. Kieran estaba de pie frente a él, con las mangas remangadas y manchas de sangre en los antebrazos. Declan observaba en silencio desde un rincón. «Te lo preguntaré por última vez», dijo Kieran con frialdad. ¿Ella lo sabía? Novak tosió sangre, temblando. No, ella no sabía nada, lo juro. Vega me ordenó que la vigilara desde que salió del orfanato. Solo tenía que informar sobre su vida, asegurarme de que no saliera de la ciudad. Ella nunca lo supo. ¿Por qué le importaba a Vega?, preguntó Kieran. Novak dudó. Kieran le dio un puñetazo. ¿Por qué? Por su padre. Novak gritó. Thomas Marrero era el policía que reunió pruebas contra Vega hace 18 años. Vega lo mató, pero nunca encontró las pruebas. Pensaba que Marrero podría haberlas escondido en algún lugar, y su hija podría saberlo, así que la había vigilado toda su vida, esperando a ver si ella lo llevaba hasta ellas. Kieran se quedó quieto. Cass había sido vigilada durante 18 años sin saberlo. Su vida no era el destino, era un tablero de ajedrez en el que nunca supo que estaba. Es inocente, dijo Kieran. No era una pregunta, sino una declaración. Inocente. Novak asintió frenéticamente. Solo es una chica que intenta sobrevivir. No sabe nada de Vega, de mí, de nada de esto. Kieran se dio la vuelta y salió del sótano. Tenía que encontrar a Cass. Tenía que decirle que la creía. Tenía que abrazarla y decirle que todo iría bien. Pero cuando llegó a su habitación, la puerta estaba abierta y la habitación estaba vacía. Cass estaba acurrucada en un rincón de la habitación de Macy, sosteniendo a la niña dormida, con lágrimas silenciosas en las mejillas. Entró y se arrodilló ante ella. Ahora sé la verdad, dijo Kieran con suavidad. Eres inocente, eres una víctima. Toda tu vida has sido una víctima. Cass levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Toda mi vida, susurró con voz quebrada. Toda mi vida ha sido una mentira. Creía que era libre, pero nunca lo fui. Kieran le tomó la mano y la apretó con fuerza. Quemaré el mundo de Vega por ti. Lo juro. Después de aquella noche, Kieran se volvió casi obsesivamente protector con Cass. Redobló la seguridad a su alrededor, se negó a dejarla ir sola a ningún sitio y pasó mucho más tiempo en casa que en la oficina. Pero había una reunión que no podía evitar. El Consejo de Jefes exigió una sesión de emergencia en Chicago para discutir las acusaciones de Viven y decidir el futuro de la alianza. Si Kieran no aparecía, lo considerarían una admisión de culpa. Tenía que ir. La mañana de su partida, Kieran se paró en la puerta de Macy y observó a Cass leerle. Cass levantó la vista, cruzó la mirada con él y vio la profunda preocupación en sus ojos grises. «Volveré tan pronto como pueda», dijo Kieran. «Declan se quedará contigo y con Macy. No salgas del ático por ningún motivo». Cass asintió. «Estaremos bien». Kieran dudó. Luego se adelantó y besó la frente de Macy. La niña sonrió y le rodeó el cuello con los brazos. Luego miró a Cass y por un momento ella pensó que quizá también la besaría. En cambio, solo le apretó suavemente el hombro y se alejó. Ella lo observó hasta que se cerraron las puertas del ascensor, con una pesada inquietud presionándole el pecho sin motivo aparente. Esa noche transcurrió con normalidad. Cass le dio de comer a Macy, le leyó un cuento y le construyó la tienda de toallas como de costumbre. Macy se durmió a las 8, todavía aferrada a su muñeca de trapo. Cass se sentó junto a su cama durante un rato, escuchando su respiración constante, y luego regresó a su habitación. No sabía que esos serían los últimos minutos de paz antes de la tormenta. A las 10 de la noche, el sistema de seguridad de Thorn Tower dejó de funcionar. Las luces parpadearon y se apagaron. Las cámaras se detuvieron. Las cerraduras electrónicas se desactivaron. Todo en 3 segundos. Cass estaba leyendo cuando se hizo la oscuridad. Saltó de la cama. Su instinto de supervivencia gritaba. Algo iba terriblemente mal. Corrió hacia la habitación de Macy, pero antes de llegar, las puertas del ascensor se abrieron. 5 hombres vestidos de negro, con el rostro cubierto, irrumpieron en el ático. Detrás de ellos caminaba Vivienne con un vestido rojo sangre y una sonrisa venenosa en los labios. «Buenas noches, señora Thorne», dijo Vivienne con dulzura.
¿O debería llamarla Cassandra, pequeña huérfana? Cass retrocedió, buscando con la mirada algo con lo que defenderse. ¿Cómo han entrado? Vivian se rió. Oh, puede agradecérselo a Red. Ha sido nuestro desde el principio. Apagó todo el sistema y les dio a los leales guardias de Kieran una larga siesta. Solo Declan era un problema, pero estaba ocupado en el sótano, encerrado con unos cuantos cadáveres. El corazón de Cass pareció detenerse. Declan. No. Dos hombres se abalanzaron sobre ella y la agarraron. Ella luchó, pateó, arañó, pero ellos eran demasiado fuertes. La amordazaron y le ataron las manos a la espalda. La niña, ordenó Vivian, señalando la habitación de Macy. No, no, no. Cass gritó detrás de la mordaza, luchando desesperadamente, impotente, viendo cómo un hombre entraba en la habitación de Macy y sacaba a la niña a rastras. Macy se despertó aterrorizada y empezó a gritar, su chillido desgarrador rasgando la oscuridad. Pateó y arañó, pero él solo apretó más fuerte. Dios, haz que pare. Vivian siseó, tapándose los oídos. Ese ruido es insoportable. Sacó una jeringa con un líquido transparente de su bolso y se la lanzó a Red, que salió de las sombras con una sonrisa maliciosa. Duerme. No soporto el ruido. Red se acercó a Macy con la jeringa. Cass luchó con más fuerza, tratando de gritar una advertencia a través de la mordaza. No podía dejar que le hicieran daño a Macy. No podía. Espera, dijo Vivian, indicándole que se detuviera. Se colocó delante de Cass y se inclinó para mirarla a los ojos con una fascinación enfermiza. Sabes, Cassandra, he esperado este momento durante mucho tiempo. 3 años. 3 años fingiendo ser la amante devota de Kieran Thorne, esperando para quedarme con todo. Entonces apareciste tú y lo arruinaste todo en una noche con una estúpida servilleta. Agarró la barbilla de Cass clavándole las uñas en la piel, pero no pasa nada. El plan solo cambia ligeramente. En lugar de casarme con Kieran y robarle desde dentro, te utilizaré a ti y a la chica para obligarle a entregarlo todo. Entonces Vega lo matará. ¿Y tú? Inclinó la cabeza pensativa. Morirás lenta y dolorosamente. Me aseguraré de ello personalmente. Se enderezó y hizo un gesto con la mano. Lleváoslos. Y a Red. Si la chica no se calla, inyectadla. No me importa. Los arrastraron al ascensor, bajaron al aparcamiento y los metieron en una furgoneta negra sin distintivos. Macy seguía gritando, tratando de alcanzar a Cass, pero los mantuvieron separados. Cass solo podía mirarla entre lágrimas, tratando de transmitirle un mensaje. Estoy aquí. Estarás a salvo. Te protegeré, aunque me cueste la vida. La furgoneta condujo durante casi 1 hora por la noche antes de detenerse. Las sacaron a rastras y las arrojaron a un almacén abandonado en las afueras. Dentro hacía frío y humedad, y solo había unas pocas bombillas amarillas que iluminaban débilmente el lugar. Macy había dejado de gritar por agotamiento, pero temblaba incontrolablemente, con los ojos vacíos, entrando en ese estado de apagón que Cass conocía demasiado bien. «Ata a la niña a la silla», ordenó Vivian, «y vigila a la camarera. No dejes que intente nada». Ataron a Macy a una vieja silla de madera. Ella no se resistió, solo se sentó como una muñeca rota, con la mirada perdida. A Cass la tiraron al suelo frente a ella, con las manos aún atadas y la mordaza quitada. Vivian se sentó en una silla frente a ellas, sacó su teléfono y marcó. «Kieran Thorne», dijo cuando él respondió triunfante. «Tengo a tu esposa y a tu hija. Si quieres volver a verlas con vida, ya sabes lo que tienes que hacer». Colgó y sonrió a Cass. «Ahora esperamos y rezamos para que tu Kieran te quiera lo suficiente como para renunciar a su imperio». Cass miró los ojos vacíos de Macy y juró que la sacaría de allí, sin importar el coste. El tiempo transcurría lentamente, como una pesadilla sin final. Cass no sabía cuánto tiempo llevaban atrapadas en el almacén. Quizás 1 hora, quizás 3. Solo sabía que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Estudió su entorno, memorizando cada detalle. El almacén parecía haber sido antiguamente la oficina de una fábrica. En una esquina había una gran mesa de madera con varias botellas de licor fuerte y un pesado cenicero de cristal. Junto a ellos había un mechero cipo plateado. Contra la pared opuesta descansaba un viejo telescopio de latón, probablemente un resto decorativo de cuando la fábrica aún funcionaba. Vivian estaba sentada en la esquina más alejada,
hablando por teléfono sobre transferencias de dinero y activos. Red montaba guardia con una pistola en la mano, pero estaba distraído, mirando su teléfono una y otra vez. Solo quedaba otro hombre en la habitación, situado cerca de la puerta. Cass miró a Macy. La niña seguía sentada inmóvil en la silla, pero sus ojos ya no estaban vacíos. Miraba a Cass, y en esa mirada había algo que Cass reconoció: confianza. Macy esperaba que Cass hiciera algo, y Cass no la defraudaría. Durante las últimas horas, Cass había estado frotando silenciosamente la cuerda que le ataba las manos a una pieza de metal afilada en el suelo del almacén. La cuerda se había desgastado y con un fuerte tirón podría liberarse, pero necesitaba el momento perfecto. Miró hacia la mesa cerca de Macy y asintió ligeramente. Debajo de la mesa, Cass había visto un pequeño botón rojo. No estaba segura de qué era, pero parecía una vieja alarma de emergencia de fábrica. Si aún funcionaba, podría activar el sistema contra incendios, o al menos crear suficiente ruido como para distraerlos. Macy siguió la mirada de Cass, vio el botón rojo e hizo un pequeño gesto con la cabeza. Casi imperceptible, entendió. Viven terminó su llamada y se acercó a ellas con una sonrisa triunfante. Buenas noticias. Kieran ha aceptado ceder el control de todo su imperio a cambio de ustedes dos. Ya está en camino. Se inclinó hacia Cass. ¿Ven? Él realmente las ama. ¡Qué patético! El amor debilita a las personas. Luego Viven se volvió hacia Red. Prepárese. Cuando llegue Kieran, mátelo primero y luego mate a estas dos. No. Cass gritó y tiró de sus brazos. La cuerda se rompió. Se abalanzó sobre la mesa, agarró una botella y la lanzó al aire por encima de la cabeza de Red. Él miró hacia arriba instintivamente, distraído por un segundo. Eso fue todo lo que Cass necesitó. Agarró el pesado cenicero de cristal y lo lanzó con todas sus fuerzas. Atravesó el aire con perfecta precisión y destrozó la botella en el aire. El licor de alta graduación salpicó a Red desde la cabeza hasta el pecho. Cass agarró el cipo, lo encendió y lo lanzó. La llama entró en contacto con el alcohol y Red estalló como una antorcha viviente. Gritó, se tambaleó, dejó caer su arma y se arañó la cara y el pecho en llamas. El hedor de la carne quemada inundó el almacén. ¡Ahora, Macy!, gritó Cass. Macy no dudó. Se deslizó de la silla, se arrastró bajo la mesa y apretó el botón rojo con toda la fuerza de una niña de 7 años. La alarma comenzó a sonar. Los rociadores de incendios se activaron, lanzando agua por todo el almacén. El guardia de la puerta entró en pánico y huyó en medio del caos. Vivienne gritó furiosa y se abalanzó sobre la pistola caída. Cass se abalanzó sobre ella. Chocaron en el suelo empapado, rodando, golpeándose y arañándose. Vivienne era más fuerte de lo que Cass esperaba, impulsada por la locura y el odio. Agarró a Cass por el pelo y tiró con fuerza. Luego la inmovilizó, apretándole el cuello con las manos. «¡Maldita camarera!», gritó Vivienne, con el rostro desencajado por la rabia y el agua corriéndole por la cara. Lo tenía todo. Iba a ser reina. Lo has arruinado todo. Cass no podía respirar. Arañó las manos y la cara de Vivienne, pero no pudo liberarse. Su visión se nubló. Las luces bailaban ante sus ojos. Se estaba muriendo. Entonces, detrás de Vivienne, apareció una pequeña figura. Macy. La niña sostenía el pesado telescopio de latón con ambas manos. Tenía la cara empapada por la lluvia artificial y las lágrimas, pero sus ojos eran más duros de lo que debería ser los de una niña de 7 años. No gritó, no lloró. Balanceó el telescopio con toda la fuerza de su pequeño cuerpo. ¡Clang! El metal golpeó el hueso como una campana. El telescopio golpeó la parte posterior de la cabeza de Vivienne con una fuerza impactante. Los ojos de Vivienne se voltearon hacia atrás y su agarre se aflojó. Se derrumbó inconsciente, con sangre brotando de su cuero cabelludo. Cass yacía jadeando, aspirando aire hacia sus pulmones como alguien que se ha salvado de ahogarse. Cada respiración le quemaba, pero estaba viva, estaba viva. Macy soltó el telescopio, cayó al suelo con estrépito. Se quedó mirando sus manos temblorosas como si no pudiera creer lo que había hecho. Cass se arrastró hasta ella y la abrazó, como si temiera que desapareciera. Sacó la servilleta de lino que siempre llevaba consigo, la misma de la primera noche en el Gilded Serpent,
y las cubrió a ambas con ella. «Es hora de ir a la tienda», susurró Cass con voz ronca. Bajo la tela empapada, en medio de la alarma que sonaba, el humo y el hedor de Red gimiendo en un rincón, el cuerpo inconsciente de Viven en el suelo, Macy apoyó la cabeza en el pecho de Cass y sollozó. «Tenía mucho miedo, mamá». «Yo también», dijo Cass entre lágrimas. «Pero fuiste muy valiente. Me has salvado». Se sentaron juntas bajo la tela mojada, esperando a que alguien viniera a sacarlas de aquel infierno. Se oyeron disparos fuera del almacén. 1, 2, 3, y luego silencio. Cass apretó a Macy con más fuerza bajo la tela mojada, con el corazón latiéndole con fuerza. No sabía qué estaba pasando. No sabía si eran los hombres de Vega o los de Kieran. Solo sabía que tenía que proteger a Macy a toda costa. La puerta del almacén se abrió de golpe con un estruendo atronador. Cass la apretó más fuerte, preparándose para lo peor. Entonces oyó esa voz. Cass, Macy, Kieran. Levantó el borde de la tela y lo vio de pie en la puerta, con la pistola en la mano, la camisa manchada de sangre, los ojos grises recorriendo la caótica habitación, con la mirada salvaje de una bestia que busca a su manada. Declan y un equipo de guardias entraron detrás de él, asegurando rápidamente a Red, que gemía en el suelo, y comprobando el estado de Viven, que estaba inconsciente. Pero Kieran no los miró, solo miró hacia la esquina, donde un paño húmedo cubría dos figuras acurrucadas. Corrió hacia ellas, se arrodilló y apartó suavemente el paño. Macy miró a su padre con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos. «Papá», susurró, y luego se derrumbó y se arrojó a sus brazos. Él la abrazó como si fuera a desaparecer si la soltaba. Las lágrimas le corrían por la cara. Por primera vez en muchos años, el frío y despiadado jefe de la mafia lloraba. Luego se volvió hacia Cass. Ella estaba sentada allí, con moretones en la garganta, el pelo empapado y enredado, la cara arañada y magullada, pero viva, todavía allí. «¿Estás bien?», le preguntó con voz ronca. Cass intentó responder, pero no le salió ningún sonido. Solo asintió con la cabeza mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Kieran la abrazó junto con Macy. Los tres se aferraron unos a otros en medio de los escombros, entre el sonido de la alarma, el humo, el agua y la sangre. Cass levantó el paño mojado y lo extendió sobre los tres, creando una pequeña tienda de campaña en medio del infierno. «Es hora de la tienda», susurró con voz quebrada. Kieran se rió entre lágrimas. «Estás loca», dijo. «¿Lo sabes? Completamente loca. Te lo dije». Cass respondió con una sonrisa cansada. «He sobrevivido al infierno. Puedo sobrevivir a cualquier cosa». Macy levantó la vista, con el rostro aún mojado. «Golpeé a la señora demonio», dijo con orgullo. Con el largo tubo, Kieran miró a Viven, luego al telescopio de latón en el suelo, y luego volvió a mirar a su hija con asombro. «Mi hija ha noqueado a Vivian Ashford con un telescopio», dijo incrédulo. «Has salvado a mamá», respondió Macy con sencillez. Kieran miró a Cass, con sus ojos grises llenos de lo que no necesitaba decir. Amor, gratitud y una promesa silenciosa de que nunca volvería a permitir que esto sucediera. «Por fin ha terminado», dijo Kieran, abrazando a las dos personas más importantes de su vida. «Por fin ha terminado». Y bajo el paño húmedo, en medio del caos y la ruina, Cass se permitió creerlo. El inframundo no tiene tribunales públicos, ni abogados defensores, ni juicios que se prolongan durante meses con procedimientos interminables. Tienen su propia ley, y esa ley se aplica en una habitación oscura bajo el sótano de un hotel abandonado en Brooklyn, donde el Consejo de Jefes se reúne para juzgar el destino de Vivian Ashford, o más precisamente, de Tessa Brennan. La trajeron esposada, con la cara magullada por el golpe que le había propinado el telescopio de Macy. La arrogancia y la crueldad habían desaparecido de sus ojos verdes, sustituidas por puro miedo, al darse cuenta de que no había escapatoria. Se presentaron las pruebas, la identidad falsa, la conexión con Vega, el complot para secuestrarla, la conspiración para asesinarla. Cada cargo se leyó como un clavo que se clavaba en su ataúd. Viven intentó defenderse, intentó echar la culpa a otros, intentó negociar, pero nadie la escuchó. En este mundo, la traición es un delito imperdonable. El Consejo votó. Todos estuvieron de acuerdo.
A Tessa Brennan se le despojó de todos sus bienes, se la marcó como traidora y se la expulsó de los Estados Unidos con la advertencia de que, si alguna vez regresaba, lo único que le esperaría sería la muerte. La subieron a un jet privado y la dejaron en Brasil sin nada más que la ropa que llevaba puesta. 10 meses después, las noticias informaron de que una mujer llamada Tessa Brennan había sido detenida en São Paulo por estafar a un rico empresario. Fue condenada a 25 años en una de las prisiones más famosas de Brasil. La justicia, aunque tarde, sigue siendo justicia. Red Calloway no tuvo tanta suerte. Las quemaduras de aquella noche fueron demasiado graves y murió en el hospital 3 días después de su detención, antes de que pudiera revelar nada de valor. Pero Karen no necesitaba que hablara. Ya sabía lo suficiente. 2 semanas después del juicio de Vivian, Karen convocó a sus fuerzas más leales. No se trataba de una reunión de negocios. Era una declaración de guerra. Salvatore Vega había jugado al gato y al ratón con Karen durante demasiado tiempo. Había colocado un espía en la casa de Karen. Casi había matado a la esposa y a la hija de Karen. Había matado al padre de Cassandra 18 años antes. Era hora de acabar con ello. El ataque se produjo en una noche sin luna. Karen lideró la operación, con Declan a su lado y 50 hombres armados siguiéndoles. Asaltaron la fortaleza de Vega en Nueva Jersey, una mansión fuertemente custodiada que todos creían intocable. Se equivocaban. La batalla duró 45 minutos. Se derramó sangre. Volaron las balas. Caían hombres. Pero cuando amaneció, Kieran Thorne se encontraba en medio de las ruinas. Y Salvatore Vega yacía muerto a sus pies, con 3 balas en el pecho, exactamente igual que él había matado a Thomas Marrero 18 años antes. La jueza Cass no estaba allí esa noche. Estaba en casa con Macy, esperando con ansiedad y miedo. Cuando Kieran regresó a la mañana siguiente, con la camisa manchada de sangre y la cara magullada, pero vivo, ella corrió hacia él y lo abrazó como si fuera a desaparecer. «Se acabó», dijo Kieran, agotado, pero aliviado. «Vega está muerto. Tu padre ha sido vengado». Cass no dijo nada. Solo lloró, liberando por fin las lágrimas que había contenido durante 18 años. Lloró por su padre, por su madre, por la niña de 10 años que lo perdió todo en una noche. Y lloró porque, por fin, después de todos esos años, alguien se había preocupado lo suficiente como para vengarlos. Antes de partir hacia casa esa mañana, Kieran le entregó a Cass un pequeño libro de contabilidad desgastado. Le informó en voz baja que Marcus Webb había sido localizado en una ciudad costera y que se había recuperado hasta el último centavo de los $80,000 que había robado. Ese hombre nunca volvería a ser una amenaza para nadie. La voz de Kieran era fría y definitiva, asegurando que la última sombra del pasado de Cass había sido borrada. Una semana después del ataque, Kieran volvió a convocar al consejo, pero esta vez no para juzgar, sino para declarar. «Me retiro de las operaciones ilegales», dijo Kieran, de pie ante los jefes más poderosos de la costa este. «El imperio Thorne pasará a dedicarse a negocios legítimos, inmobiliaria, inversiones, caridad, nada más de drogas, nada más de armas, nada más de derramamiento de sangre». La sala quedó en silencio. Algunos intercambiaron miradas escépticas. Un miembro anciano del consejo se puso de pie, con el rostro enrojecido. «Thorne, no puedes hacer esto. Nos debilitarás a todos». «Puedo», interrumpió Kieran, con voz fría como el acero. «Y lo haré. Los que estén de acuerdo pueden quedarse y cooperar. Los que no lo estén». Miró alrededor de la sala, con sus ojos grises llenos de amenaza. «Pueden marcharse ahora mismo. Pero recuerden que Vega también pensó que podía enfrentarse a mí». Nadie habló. Nadie se marchó. Y así, Kieran Thorne comenzó a reescribir su legado. No con sangre y armas, sino con las decisiones correctas para las personas que amaba. Habían pasado 2 meses desde la muerte de Vega. 2 meses de paz que Cass nunca había conocido en sus 28 años de vida. Ya no había amenazas acechando en las sombras. Ya no había enemigos vigilando cada uno de sus movimientos. Vivian se pudría en una prisión brasileña. Vega estaba muerto y por primera vez Thorne Tower se sentía realmente como un hogar. Pero precisamente por eso Cass sabía que era hora de marcharse. Estaba de pie en su habitación, con la pequeña maleta abierta sobre la cama, doblando cada prenda una por una. No se llevó los vestidos caros que Kieran le había comprado. Solo se llevó lo que había traído consigo,
su ropa vieja y gastada, la servilleta de lino deshilachada y el primer dibujo que Macy le había regalado. El que tenía dos figuras de palitos bajo un paraguas protegiendo a un dragón. El contrato había terminado. En realidad, había terminado hacía mucho tiempo. Habían pasado 6 meses, el doble del plazo original, y Cass ya no tenía motivos para quedarse. El peligro había desaparecido. Kieran ya no necesitaba una esposa falsa para engañar al consejo. Macy había progresado enormemente y ahora podía ser atendida por un tutor de verdad, alguien con las credenciales y la formación adecuadas, no una huérfana con solo un GED y habilidades de supervivencia. Debía irse. Tenía que irse porque, si se quedaba un día más, nunca sería capaz de marcharse. Declan dijo, «Has llamado a una empresa de mudanzas». La voz de Kieran llegó desde la puerta, haciendo que Cass se sobresaltara. Se giró y lo vio apoyado en el marco, con sus ojos grises fijos en ella y una expresión que no se atrevía a descifrar. No llevaba su traje habitual, solo una camisa blanca sin corbata y con las mangas remangadas. Parecía cansado, pero también más tranquilo que nunca, como si por fin se hubiera liberado del peso de muchos años. «Es hora, Kieran», dijo Cass, tratando de mantener la voz firme mientras su corazón se aceleraba. «El peligro ha pasado. Ya no necesitas un guardaespaldas. Puedes contratar a un tutor de verdad para Macy, alguien cualificado». «No tú», interrumpió Kieran, entrando en la habitación. «No la mujer que salvó a mi hija en el restaurante. No la mujer que le enseñó a confiar de nuevo. No la mujer que utilizó su propio cuerpo para protegerla cuando un coche se nos echó encima a toda velocidad. No la mujer que luchó contra Viven con una botella y un cenicero para protegerla». Cass se dio la vuelta, incapaz de mirarle a los ojos. «Yo solo era una transacción. Tú necesitabas estabilidad. Necesitaba dinero para Theo. El contrato ha terminado». «El contrato era de 6 meses», dijo Kieran, acercándose. «Llevas aquí casi un año». «Me he quedado demasiado tiempo», dijo Cass, cogiendo la maleta. «Volveré a Queens. Terminaré mi carrera de enfermería. Es lo mejor para todos». Intentó pasar junto a él, pero Kieran le bloqueó el paso. Le quitó la maleta de las manos y la dejó en el suelo. «He desmantelado el antiguo consejo», dijo de repente. Cass se quedó paralizada, sorprendida. ¿Qué? ¿Los que solo se preocupaban por las apariencias? ¿Los que veían a Macy como una mancha que había que ocultar? «Me he deshecho de ellos. Lo estoy reconstruyendo todo desde cero, legítimo, limpio, y quiero dedicar tiempo a lo que realmente importa». Sacó una hoja de papel doblada de su bolsillo. «Macy dibujó esto esta mañana». Cass la cogió con manos temblorosas. La desdobló y vio un dibujo infantil hecho con lápices de colores, torpe pero conmovedoramente claro. 3 figuras de palitos juntas. La más alta con pelo negro corto, otra más baja con pelo negro largo y la más pequeña con pelo negro rizado. Estaban bajo una gran sombrilla azul y encima de ella, en lugar de un dragón que escupía fuego, había un sol amarillo brillante. Debajo del dibujo, con la letra temblorosa de una niña de 8 años, Macy había escrito una sola palabra: familia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Cass. «Kieran, no puedo. La gente hablará. Dirán que soy una cazafortunas como Vivian. Dirán que la camarera sedujo al jefe de la mafia». «Deja que hablen», dijo Kieran, acercándose, levantándole la cara con ambas manos y secándole las lágrimas con los pulgares. «Deja que hablen mientras vivimos. No me importa el mundo, Cass. Solo me importa que esta casa era una tumba antes de que tú entraras en ella. Solo me importa que mi hija no llamara mamá a nadie durante 7 años hasta que te conoció. Solo me importa que cada mañana, cuando me despierto, lo primero que quiero es verte». Bajó la voz, cargada de sentimientos que había reprimido durante demasiado tiempo. «Si te vas, la luz se apagará de nuevo, Cass. Y no estoy seguro de poder seguir viviendo en la oscuridad». Cass miró esos ojos grises, antes fríos y despiadados, ahora llenos solo de sinceridad y anhelo. Pensó en todas las razones por las que debería irse: el pasado, la diferencia entre ellos, lo que diría la gente. Luego pensó en Macy llamándola mamá, en las noches bajo su tienda de toallas, en la seguridad que sentía junto a Kieran, en el hogar que nunca había tenido y que ahora estaba listo para reclamarla. «No quiero que se apague la luz», susurró. Kieran se inclinó y la besó.
No fue apresurado como antes. Fue lento, profundo, lleno de promesas y compromiso. Era el beso de un hombre que le ofrecía todo su corazón y le pedía que lo aceptara. Cuando se separaron, con las frentes tocándose, Kieran susurró, «No te vayas, quédate conmigo, con Macy, con nuestra familia». Cass miró el dibujo que tenía en las manos, 3 figuras de palitos bajo un paraguas, y supo cuál era su respuesta. «De acuerdo», susurró, «me quedaré». 5 años después, el titular de la portada de la revista Forbes decía, «Un nuevo legado. Kieran y Cassandra Thorne transforman la defensa del autismo». Debajo había una fotografía de una familia de 3 miembros delante de un centro terapéutico recién inaugurado, con sonrisas radiantes en sus rostros y las manos fuertemente entrelazadas. Pero Cass no prestaba atención a la revista. Estaba de pie en el balcón de su casa de vacaciones en los Hamptons, contemplando el mar azul, que brillaba bajo el sol del verano, respirando la brisa fresca y el suave sonido de las olas. Su vida había cambiado por completo en los últimos 5 años. Se había casado oficialmente con Kieran en una pequeña ceremonia con solo familiares y amigos cercanos. Había adoptado a Macy 3 años antes, lo que había hecho que el vínculo que habían construido fuera legal a los ojos de la ley. Y había fundado la Fundación Morrow Thorne, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a los niños con trastornos del procesamiento sensorial y otras condiciones del desarrollo. La puerta detrás de ella se abrió. Una niña de 12 años salió, con auriculares en los oídos y una brillante sonrisa en los labios. Macy había crecido mucho. Todavía tenía días difíciles, momentos en los que el mundo se volvía demasiado ruidoso y necesitaba refugiarse en su familiar tienda de toallas. Pero había aprendido a vivir con sus retos, a convertir lo que antes sentía como una debilidad en una fortaleza. «Me han aceptado en el programa STEM. Mamá», dijo Macy, mostrando la carta. «Dicen que tengo un talento especial para la programación». Cass sonrió y abrazó a su hija. «Sabía que podías hacerlo. Eres mi pequeña genio». «Papá está llorando en la cocina», añadió Macy con su tono seco habitual. «Finge estar haciendo tortitas, pero le he visto secarse los ojos». Cass se rió y entró en casa. En la cocina, Kieran estaba de pie frente a la estufa, volteando torpemente los panqueques mientras trataba de secarse los ojos con un paño de cocina. Había cambiado mucho en 5 años. Seguía siendo poderoso y formidable, pero su frialdad había sido reemplazada por calidez, y sus ojos grises, antes llenos de oscuridad, ahora se iluminaban cada vez que miraba a su esposa y a su hija. En la encimera, Theo estaba comiendo arándanos a escondidas, sano y lleno de vida. La operación de hacía 5 años había sido un éxito total, y ahora se había graduado en ingeniería de software, trabajaba para una importante empresa tecnológica y vivía en su propio apartamento en Manhattan. Pero cada fin de semana seguía volviendo a casa. Volvía con su familia, con la hermana que lo había sacrificado todo para que él pudiera tener esta vida. Karen vio a Cass y sonrió, una sonrisa solo para ella. «Ha entrado», dijo con voz ronca. «Nuestra hija ha entrado en el programa STEM». «Lo sé», respondió Cass, rodeándole la cintura con los brazos por detrás y apoyando la cabeza en su espalda. «Estoy muy orgullosa de ella. Y yo también estoy orgulloso de ti», dijo Kieran, girándose, levantándole la barbilla y besándola suavemente. «Todavía te debo el jersey de cachemira que estropeaste nuestra primera noche», dijo, recordando un recuerdo de hacía mucho tiempo. «Anótalo en mi cuenta», dijo Cass guiñándole un ojo. Macy entró en la cocina, vio a sus padres abrazándose y fingió poner una mueca de disgusto. «¿Podéis dejar de mostrar vuestro cariño delante de mí? Solo tengo 12 años». Toda la familia se echó a reír. Esa era la vida que habían construido. No basada en la perfección, sino en la comprensión. No en grandes promesas, sino en pequeños momentos de presencia y cariño. Habían aprendido que el amor no es la voz más fuerte. El amor es sentarse juntos en silencio bajo una servilleta hasta que el mundo vuelve a parecer seguro. Y al final, la camarera de zapatos gastados no solo sirvió al jefe de la mafia. Ella lo salvó. Él la salvó. Y juntos construyeron una familia a partir de las cenizas del pasado. Esta es la historia de cómo un acto de bondad, un poco de valentía y una servilleta cambiaron el destino de 3 vidas para siempre. Nos recuerda que nunca debemos subestimar a la persona que nos sirve el café,
porque podría ser la persona más fuerte de la sala. Nos enseña que la familia no siempre son aquellos con los que compartes tu sangre, sino aquellos que están dispuestos a estar a tu lado cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Y lo más importante, nos muestra que, por muy doloroso que sea el pasado, por muy difícil que se vuelva la vida, siempre hay esperanza para un mañana mejor. Si somos lo suficientemente valientes como para abrir nuestros corazones y confiar. Si te ha gustado esta historia de amor, redención y familia, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias conmovedoras cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que un pequeño acto de bondad lo cambió todo? ¿O ha aparecido alguien en tu vida como Cass lo hizo en la de Kieran y Macy, trayendo luz a un lugar que antes solo tenía oscuridad? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar las historias que hay en lo más profundo de vuestros corazones, las experiencias reales que han conmovido vuestras almas. Gracias sinceramente por dedicarnos vuestro tiempo de principio a fin. Deseamos a todos los que nos veis buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Recordad que, por muy difícil que se vuelva la vida, hay personas que se preocupan por vosotros y que merecéis ser amados. Adiós y nos vemos en el próximo video.